Solo por su propia libertad puede un hombre llegar a la razón y configurar racionalmente su persona y su mundo circundante. Termina la cita. Pero no debemos olvidar que en tanto racional, es lo que un poco hay que, insisto en este punto, el hombre está inserto en una cultura. En este contexto, sabemos que Husserl infiere el concepto de cultura al hombre, esto es, al de trascendental mundano, tanto que posee razón y estilo. El concepto de razón es el correlato o polo yoico de la autodonación misma de la evidencia, esto es, a lo que aparece a la conciencia como dado en sí mismo o como estando presente en ella, y por eso le corresponde el carácter de lo racional. Entonces, lo que se muestra con evidencia, que entiéndase la identidad entre lo dado y lo mental, es puesto como ser evidente. Es el carácter racional de la posición misma de la razón que deriva de la tesis de la creencia de la percepción, doxicotécnico. Así, sobre la evidencia, la razón y la verdad son correlativas, o mejor dicho, la razón y la realidad. En términos fenomenológicos, toda conciencia se dirige intencionalmente a una evidencia, por lo menos esa es su aspiración, su intención. Y por ello toda mención se refiere a la razón, y porque lo intencional se gesta desde síntesis pasivas, podemos decir que se dirige teleológicamente a la razón y desde su misma prefiguración. Sin embargo, pues debemos decir que no toda aprehensión intencional termina en lo racional, pues solamente la intención representa una condición esencial de que algo pueda ser dado de modo evidente, pues solamente lo prefigurado intencionalmente puede comparecer como dado en sí mismo y llegar a la evidencia. La intención solamente cumple una función en orden a la impresión o llenado de lo que ya está prefigurado intencionalmente desde un ámbito predicativo. Pero puede haber una decepción del cumplimiento y no llegar a la contemplación de lo evidente o al cumplimiento mismo de la intención. Así, cuando la intención provoca su autodonación en términos de evidencia, a eso justamente le llama Husserl motivación. Por eso dirá, cito, a todo aparecer en persona una cosa es inherente a la posición, lo cual no es solo una cosa en ese aparecer, algo así como un mero factum universal, lo que aquí no entra en cuestión. Es una con él de una manera sui generis, está motivada por él y no simplemente de una manera cualquiera, sino motivada racionalmente. Se hace pues necesario indagar en aquello que motiva racionalmente a la conciencia a una evidencia desde su propio subsuelo de lo anímico intencional o núcleo. Por ello dirá Husserl un poco más adelante, y estamos citando justamente renovación. La evidencia intelectual, en general la evidencia, es pues un proceso de todo punto señalado por su núcleo. Es la unidad de una posición racional con lo que la motiva esencialmente, pudiéndose entender toda esta situación noética, pero también noemáticamente. Preferentemente conviene hablar de motivación refiriéndose a la relación entre el poder noético y la posición noemática en su modo de estar llena. Bien, esto es muy importante, este tema de la motivación, justamente porque para Husserl la motivación de alguna manera, y la posición que estoy tomando a este respecto, está ligada a la libertad. Es decir, el cuerpo humano, en tanto Kepler, está ligado esencialmente a muchas determinaciones causales, pero en tanto Leib está ligado ciertamente a procesos mismos de motivación. Es la motivación, la base pasiva de la conciencia, desde el subsuelo anímico, va a motivar, digamos, los intereses y las ejecuciones que se puedan llevar en todos actos. Solamente por esa motivación es que el acto puede llevarse a cabo en plena racionalidad. Estos, lo que quiero enfatizar es que son motivación, libertad, esta noción de hombre ligado a la cultura, es lo que queremos llevar. Pero no solamente es este asunto,
sino que el hombre solamente es hombre, y eso es lo que piensa Husserl, y esto lo podemos inferir también desde meditaciones cartesianas. El hombre solamente es hombre en relación a los otros, en una comunidad, en un estar dado siempre en relación al otro. Ahora solamente me voy a permitir un par de minutos algunas consideraciones finales a este respecto. Ahora bien, la historia de la fenomenología que comienza con Husserl está todavía en sus comienzos. Todavía está por hacerse en el quehacer filosófico. Es una filosofía que aún no culmina. Decir esto no le resta importancia a esta disciplina filosófica. Por el contrario, quiere más bien decir que el pensamiento de Husserl aún es fértil y dicho pensamiento ha influido y cambiado el rumbo de modo decisivo en el quehacer filosófico del siglo XX y hoy todavía influye en los albores del siglo XXI. A este respecto, la estética y la antropología fenomenológicas son desde luego un campo fértil que apenas están en su comienzo. Sin embargo, la posición trascendental y la correlación con el mundo entre las dos disciplinas, estética y antropología, son fundamentales. De hecho, el tema del mundo es el tema central de la fenomenología. Es decir, a esta interesa cómo es que constituimos algo así como un mundo. Lo primero que se encuentra es que hay una relación intencional entre el yo y el mundo. Luego la epogé, que pone entre paréntesis al mundo para suspender la tesis de su existencia en actitud natural, para lograr ver con evidencia cómo la conciencia puede constituir al mundo, permitiendo describir dicha constitución sin supuesto alguno. Indagar, y esto es lo importante, indagar en el a priori de la correlación no es indagar en la relación misma. Esa vía de indagación es lo que Husserl llama Lebenswelt. Otra formulación del mismo problema surge en la llamada estética trascendental. Ambas poseen una estructura arquitectónica. Aclaramos que la palabra estética nos remite a una teoría general de la sensibilidad. Lo trascendental deberá ser entendido en el amplio y justo sentido husserliano. Husserl, a diferencia de Kant, conserva espacio y tiempo como formas de la intuición, pero considera además lo omitido por Kant, que es justamente el lado material. En oposición a la postura kantiana, Husserl intentará indagar en el a priori de correlación entre el yo y el mundo. Y a esa a priori de correlación entre el yo y el mundo es lo que finalmente llevará a cabo como Lebenswelt. Ese Lebenswelt debe estar a la base de toda indagación, tanto de una estética como de una antropología, desde una posición fenomenológica, según mi punto de vista. Bien, muchas gracias. Vamos a dar rápidamente paso, porque ya vamos un poco atrasados con la primera